mensaje lleno de Dios, ¿verdad? Si lo subo aquí, se ve como feedback. Hay que bajarle nada más la ganancia a la consola, a la ganancia ahora, el volumen, un poquito el volumen nada más. ¿Sí? ¿Ya estamos transmitiendo? ¿Sí? ¿Estamos transmitiendo? Ah, bueno. Por la gente que nos ve a través de nuestro TikTok, sí, ya están dándole ahí. Pero siento que hay feedback, mucho feedback, hay que bajar un poquito el volumen. Ahí, ajá, ahora sí se fue. Se fue, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, vamos a estar saludando a la gente que nos va a estar viendo hoy por nuestro canal de YouTube, por nuestra transmisión aquí, ¿sí? Me están haciendo señas. Y se escucha, yo sé que se escucha, creemos en eso. Vamos a saludar a las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube. A la gente que nos ve, bueno, un fuerte aplauso. A los que nos van a estar viendo en TikTok, en YouTube, y a los que están aquí en casa, bienvenidos. Esta es su casa, su familia, bienvenido al hogar de Nuevo Pacto. Desde aquí, la isla de Margarita, la perla del Caribe, que ya están entrando los turistas a la isla para disfrutar del asueto de la Semana Mayor. Para los que están viniendo a celebrar, celebrarnos, a tomar esos días de descanso, porque todavía la gente está descansando. Hay para descansar, ¿verdad? Hay para descansar. Así que crea que no estamos, que no sé. Sí, yo siento que me veo como que por la mitad. No sé si alguien me está viendo allí en pantalla y pueda decir si estamos bien allí. Así que saludamos a todos los que en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo salga esta transmisión. Mire, nos ven desde Estados Unidos, a la gente de Miami, saludamos a la gente de Miami, a el otro país, el otro estado, pero no me acuerdo el nombre, donde está gente que tenemos, que nos sigue constantemente, en México, Colombia, sobre todo, la gente que nos ve en Perú, Chile. Bueno, en todas partes. Ahí esta transmisión. Hoy va a ser un día extraordinario donde Dios va a hablar a tu vida, donde va a hablar a cada uno de nosotros. Así que, ¿estamos listos? A ver, muy bueno. Bueno, ya yo creo que todo el mundo se levantó esta mañana diciendo, llegó Semana Santa. Llegó el tiempo de descanso. Yo estaba ayer feliz, contento, porque bueno, papá, tenemos toda una semana de descanso. Y dice que bueno, me voy a ir para la playa todos los días. Ya arrancó el día de ayer para la playa, ¿verdad? ¿Cuántos van a tomar ese día para ir para la playa? ¿Ah? Pero hoy justamente se celebra en diferentes religiones, incluyendo el cristianismo, también el protestante, el día de la entrada triunfal de Jesús. O sea, ese Hosana que muchos hoy conocen, que si Domingo de Ramos, hoy el día de Hosana, y la entrada de Jesús. ¿Y qué quiero hacer esto? Un mensaje que yo sé que va a llegar al corazón de parte de ustedes, porque de parte de Dios hacia ustedes, porque entiendo de que a veces vemos el Hosana y no vemos más allá del Hosana. Y quiero hacer una anatomía de todo esto, de la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal. Y pareciera que fue un desfile. ¿Se acuerdan de esos desfiles de las bandas marciales que aquí experimentamos? No fue un desfile improvisado, de hecho fue una cita profética que había que cumplirse de la llegada de Jesús a la entrada triunfal a Jerusalén. El comienzo de la Pascua. ¿Sabían? Mira, en ese momento había alrededor de 2 millones de personas en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y Jesús no entró escondido, sino entró como un rey humilde montado sobre una mezcla entre un caballo y un burro, un asno. Se le dice como postillo, ¿no? ¿Cómo que se dice? Pollino. Una mezcla torrada, pero entró. Pero previamente a eso, Jesús ya había dado órdenes a 2 de sus discípulos para que fueran a un lugar
y buscaran el asno, si alguien le preguntara, le dijera, no, esto vengo de parte de mi Señor, y le entregaran y guardaran el asno para hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora bien, eso parece maravilloso. Y vimos redacta la Biblia que la gente ponía mantos en el piso, ponía las ramas en el piso para que entrara Jesús a Jerusalén. Y yo voy a citar lo que dice la Escritura. Hoy, a la Semana Mayor, vamos a recordar esto. Dice a ver, lo tengo por acá. En Mateo capítulo 21, vamos a ver si por aquí lo tenemos. Lo tenía citado acá, Mateo capítulo 21. A ver, lo tienes allí. Y dice, cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte del Olivo, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndole, vayan a la aldea que está enfrente, allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenla y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor, yo lo siento que la luz no me está llegando acá, ¿no? Pero bueno, no importa, ponemos así, que me esté viendo, estamos en vivo. Hay una sombra gigantesca aquí en la Biblia. Entonces, seguimos leyendo aquí, y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió, digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado y llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente, unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles, y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, el hijo del rey David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Saben? Cuando tú lees este escenario, o sea, Jesús tuvo una entrada donde mucha gente, estamos hablando que había más o menos 2 millones de personas, y todo el mundo sabía que estaba llegando el profeta, porque mire lo que dice más abajo. Y la gente contestaba, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Ya estaba famoso, y eso que no había redes sociales. No estaba el Instagram, no había TikTok, ya era famoso. ¿Por qué? Veamos ahora la anatomía. Yo quiero hacer esta pregunta, ¿por qué Jesús entonces fue recibido con bombos y platillos al lugar donde iba a ser crucificado? ¡Wow! Miren, Jesús, el hacedor de milagros, el milagro que todo un sistema en aquel momento rechazó, el milagro donde incomodó a toda una nación. ¿Saben? Y antes de los mantos y las palmas que echaron en el camino, pasó algo muy tremendo. Previo a eso, Jesús había resucitado a Lázaro. Yo le voy a leer esto acá, que esto a mí y esto es lo que es el corazón del mensaje. ¿Sí me siguen? Lázaro, en el capítulo 11, en el versículo 17, dice lo siguiente: al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Les cuento esto. Jesús, antes de llegar a Jerusalén, hace el milagro de resucitar a Lázaro. Pero le dice a sus hermanas que esperaran un tiempo, y llegó después de 4 días de muerto. ¿Por qué?
¿Por qué Jesús tuvo que esperar tanto para ir a atender a Lázaro, a uno de sus amigos, podríamos decir, mejores amigos? Y quiero que me sigan con esta historia porque aquí hay un revelador. Entonces, Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén y a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. O sea, mucha gente fue para allá. Cuando María supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esta conversación es profunda porque después de esto Jesús se acercó al sepulcro y dice la Biblia en el versículo más corto, dice: y Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Dice la Escritura: y Jesús lloró. ¿Saben? Jesús se conmueve por tus necesidades. Cuando nosotros nos vamos adelante de Él y hay necesidades que todos estamos enfrentando, Él se conmueve. Él dice: wow, mi hijo me está buscando y yo estoy aquí para sostenerlo. Pero la pregunta es que nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Dispuestos a pagar el precio. Y saben, dice la Escritura que Jesús, al ver esto, se conmovió profundamente y les preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo quería, porque estaba llorando. Seguro tú no te has preguntado: ¿cuánto Jesús ha llorado por tus problemas? El que me está viendo en pantalla, ¿tú crees que eres el único que está sufriendo y que Jesús no te escucha? Y que el Señor no te escucha. Que el mismo Dios dijo: el Padre y yo somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Y a veces nos olvidamos que Él está allí para escucharnos y se conmueve de nuestras necesidades. Cuando tú caes en pecado, Él llora. Cuando tú fracasas en algo, Él llora. Cuando te ve angustiado, Él llora. Cuando te ves desenfocado, Él llora. Cuando te sientes, escúchame, cuando te sientes aturdido por las causas del mundo y te aparta, Él llora. Uy. Pero viene lo tremendo de esto. Dicen: miren cuánto lo querían. Pero algunos de ellos decían: este que dio la vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Dice la Escritura que había mucha gente visitando a Marta y a María, porque Lázaro era un hombre muy conocido. Y eso hizo algo que nadie se lo esperaba. Y dice la Escritura, como ese desafío: wow, Señor, ¿has escuchado mis oraciones? Y sigo citando: Marta, la hermana
del muerto le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí. Y el que me está escuchando, muchas veces nos sentimos solos. ¿Cuántas veces te has sentido solo y tú dices: Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Hay una canción que me impacta muchísimo de Lily Bowman. Dice, yo he orado tanto, he visto respuestas sin contestación. ¿Dónde estás? Que no te veo. Y tú oras y no escuchas. Y dices: Dios no está en mi camino. Él no está aquí. Míralo cómo me pasó esto. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Y empezamos a echarle la culpa a Dios. Le empezamos a echar la culpa porque Él no estuvo conmigo. ¿Dónde está cuando partió mi hijo? ¿Dónde estabas cuando partió mi hija? ¿Dónde estabas cuando mis padres murieron? ¿Dónde estaba? La gente se pregunta eso. Porque siempre tenemos que buscar culpables. ¿Y sabe quién paga los platos rotos? Cuando tenemos una pérdida de un familiar, Dios. Cuando fracasamos, Dios no escuchó mi oración. Cuando nadie me dio el trabajo, Dios no respondió mi oración. Cuando estaba deseando que llegara el dinero oportuno, Dios no escuchó mi oración. Y miren lo que le contestó Jesús. Jesús le contestó: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y lo primero que hizo Jesús fue: quiten la piedra. Y yo te digo algo, la mayoría aquí, y el que me está viendo en pantalla, tiene una piedra en el camino. La piedra que te impide ver a Dios. La piedra que te impide ver los milagros suceder. Él dice: mover la piedra, quiten la piedra. Y quitaron la piedra. Y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado y sé que siempre me escuchas. Pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Previo a la entrada de Jerusalén. Y cuando Jesús dijo: Lázaro, levántate y anda, todo el mundo quedó así: ¿va? Como una copijita, le cayó la queja aquí al piso. Estaban los fariseos, los religiosos, los incrédulos. Yo me imagino los tipos: este tipo está diciendo que quiten la piedra. Esa broma tan pesada. Había que buscar gente que tuviera fuerza y rodar la piedra. La pregunta no es lo que el peso de la piedra. La pregunta es que la gente dice: ya murió, ya huele mal, ¿para qué mover la piedra? Todo eso se hizo para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y eso fue, después que resucitó Lázaro, fue un efecto pólvora. El chisme rodó, pero rapidísimo. Por eso que la gente, escúcheme, por eso que la gente, mucha gente va a la iglesia. ¿Por qué va a la iglesia? A buscar un milagro. Mucha gente va a la iglesia a buscar, a obtener algo, pero no a conocerlo a Él directamente. Y Jesús, después que resucitó a Lázaro, el chisme rodó: mira, el tipo resucitó a Lázaro, mira, el tipo resucitó a Lázaro. Y los fariseos: este será un brujo, ¿quién será un profeta? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Dios mío? Y el que me está escuchando seguramente ha deseado tanto el milagro que la piedra que tienes ahí de incredulidad no crees lo que Dios hace en tu vida. Te levantas en la mañana, respira, es un milagro de Dios. Sales al trabajo o al liceo, a la universidad, al colegio, es un milagro de Dios. Ves la creación, ves las playas, los mares, es un milagro de Dios. Porque Dios no está aquí para cumplir tus necesidades, no es una lámpara de Aladino.
Él está aquí para que tú tengas una relación con Él. Y saben, mucha gente que después que vio ese milagro se regó por todo el mundo. Allí está la respuesta de cómo lo recibieron en Jerusalén. Porque después que supieron que resucitó un muerto, dime tú cómo la gente lo va a recibir. No, este es el tipo. Este es el hombre. Imagínense, pastor, resucitó un muerto aquí. Esto se llena. ¡Wow! Se revienta, no caben las sillas. Pero no, perdón, no cabe la gente. No. Se acaban las sillas. Había que poner ni en el anfiteatro, ni en el estadio de Guatamare. Por eso cuando tú ves las cruzadas, por ahí viene el The Brother, o Joseph Suleiman, o bueno, ya no está Steve Joseph vivo, pero entonces la gente va y los milagros suceden, y usted ve la iglesia, la universal, o para de sufrir, no sé cómo usted quiere llamarlo, milagro, porque la gente va por un milagro, va por un milagro, va por un milagro. Yo no digo que no está mal. Yo creo en la noción de los milagros. Pero déjame decirte una noticia escalofriante. El que me está viendo, una noticia escalofriante. Porque antes de los mantos y las palmas amaban a Jesús. Hosana al que está en las alturas, ¿se acuerdan? Hosana en el reino de los cielos. Y mucha gente empezó a seguir a Jesús. ¿Por qué fue? Por los milagros. Pero eso se acabó. Porque un amor que solo se basa en milagros es un amor que se enfría rápido cuando llegan las pruebas. Un amor que se basa en milagros es un amor que se enfría rápido porque llegan las pruebas. La gente amaba a Jesús. La gente quería a Jesús. Pero fue esa misma gente que gritó: crucifíquenlo. Qué extraño, ¿no? Días antes, Hosana que está en las alturas. Días después, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque Jesús advirtió que el amor de muchos se enfriará. Porque un amor basado solo en milagros es un amor que se enfría rápido cuando llegan las pruebas. ¿Sí o no? Así que mucha gente no seguía a Jesús por quien era Él. Y mucha gente que va a la iglesia no sigue a Jesús por quien es Él, sino por lo que voy a obtener de Él. Y este es un viaje de la muerte de un rey. Porque la gente dice tener un rey, pero muerto. ¿Sabe qué hace la religiosidad? La religión hace que la gente visite al rey los días de Semana Santa. Los domingos por 2 horas. ¿Sí o no? La multitud gritaba Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Pero buscaban una salvación política. Porque ellos pensaban que el Salvador, el Mesías, había entrado como un caballo, como ese caballo de Simón Bolívar, por el caballo blanco ahí, el guerrero, el hijo de David. Y no espiritual. Nunca lo entendieron. Y hoy en día mucha gente no entiende eso. ¿Sí o no? Jesús pudo haber entrado así, pero no, tenía que cumplirse la profecía en Zacarías 9:9, que el rey humilde entraría sobre un asno. La pregunta es: ¿tú estás dejando entrar el rey en tu corazón humilde sin esperar nada? ¿O estás esperando que algo suceda para creer? Yo en estos días me consiguió cristianos agnósticos. Creen en que si está Jesús en la Biblia, pero hay cosas que no eso.
me llene de su amor, ¿cómo es eso? Que me llene de su presencia, ¿cómo es eso? Porque el mundo está haciendo que la gente se enfríe. Porque mientras el mundo busca imponerse por la fuerza a través de las distracciones, el reino de Dios en ese momento y ahora se quiere establecer a través del sacrificio. El que me está viendo, seguir a Jesús requiere sacrificio. Seguir a Jesús, la cruz requiere sacrificio. Y algo que a mí me impacta muchísimo, yo quiero que aquí no pase, y lo veo que seguramente está pasando, es que Jerusalén falló en reconocer el tiempo de su visitación. No aprovechó la oportunidad. Si Jesús caminara acá, ¿qué pasaría? Si comienza a tocar la puerta de tu casa, ¿qué pasaría? Pero Jerusalén falló en reconocer el tiempo de la visitación del Mesías, porque esperaba un guerrero, un tipo con una bazuca, una metralleta, una broma de esta. Y recibieron fue un cordero. Jesús se reúne con sus discípulos y le lanza esta palabra que a mí me estremece. En Mateo 24:12, ponlo en pantalla ahí. Mateo 24:12. Tienes aquí ahorita. Y dice, está lanzando una profecía. ¿Lo tienes en pantalla? Dice, vamos a leerlo acá, que me sigue, pantalla. Dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Continúa. El siguiente. Ajá. No, atrás. Yo leí que fuera el 12. Ajá, ese mismo es. Ok, demás. Ok. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Si la salvación no se pierde, porque Jesús dijo que te sigue hasta el fin, ese se salvará. Porque muchas personas caminaron con Jesús en su entrada triunfal, pero en el camino de las pruebas, como muchas personas pasan, cuando llegan las pruebas y no sucede su milagro, el amor se comienza a enfriar. La razón por la cual las personas dejan de asistir a una iglesia es porque, como han orado tanto, no saben esperar hasta el final y su amor se comienza a enfriar. Pero hay una consecuencia. Pero el que siga firme hasta el fin, ese se salvará. Déjame decirte, sigue adelante, pues lo que viene es tremendo. Porque es una advertencia para lo que está sucediendo ahorita en estos últimos tiempos. Él dijo, porque haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La causa es que la maldad en griego se dice anomía, que significa vivir sin ley. Vivir sin ley, es decir, o sin dirección. Sin dirección de Dios. Por eso es que tal vez que la gente por ahí anda que si los festejos, en un día viernes noche desbordado de alcohol, de droga, en la mañana se levantan el domingo enratonados, más yo no voy para la iglesia, o para qué tengo que ir para la iglesia. Porque a la gente, escúchame esto, no le gusta vivir, o sea, a la gente le gusta vivir desenfrenado. ¿Qué pasa con esto? Que el efecto ágape se pierde. ¿Y qué es el efecto ágape? El amor incondicional. Porque el amor incondicional, la gente, por ejemplo, que se aparta, que ha venido por una iglesia y después no consigue lo que quería, se enfría. Se vuelve como mecánico. La gente se vuelve religiosa. ¿Qué pasa con la religión? La religión nos enseña que la Semana Santa tengo que visitar los 7 templos.
La religión nos enseña a los que creen en imágenes que hay que venerar una imagen. Presten atención acá. Que a los que creen en imágenes entonces van y le prenden una vela para un milagro. Porque la religión enseña eso. De resto, no hace más nada. No voy a prender una velita fulano y tal para ver si se me cumple esto. ¿Sí o no? Estoy equivocado. La religión enseña al que busca de manera equivocada se va a unos brujos para que le echen unos cuantos ramazos y para que el tipo ese me diga se case conmigo, o para que la tipa esa me diga que sí, o para que me vaya bien en los negocios, o para que la apuesta se dé y yo me gane la plata. Eso lo enseña la religión. Ese es el amor frío. La religión enseña que la Semana Santa el día de ahí entra a la iglesia. Yo me acuerdo el día de ponerse, vestirse de moradito. Es el día que voy a la iglesia cristiana a hacer el lavatorio de los pies. Y todo se vuelve mecánico. Y el Osana que gritaban muchas personas al principio porque recibieron un milagro, vieron a un tipo hacer una cosa prodigiosa, vieron a mi Señor hacer algo extraordinario para después gritar crucifíquenlo. ¿Y tú sabes cómo tú gritas crucifíquenlo en la actualidad? Cuando te apartas del amor de Él, cuando caes en pecado, cuando reniegas de su voluntad, cuando te da miedo hablar de su salvación, cuando te da miedo hablar de la fe, cuando te da miedo expresar de lo que eres, cuando te da miedo tu identidad. Allí es donde nosotros crucificamos a Jesús. Wow. La multitud que le puso manto un domingo, este domingo de Ramos, si coincide con el calendario hebreo, grita crucifíquenlo después. El día viernes vamos a hablar de nuestra fecha gregoriana. Entró un día domingo y el día viernes crucifíquenlo. 4 días. 4 días. ¿Sí o no? 4 días. Miren, la realidad es que vean esto que me está viendo en pantalla. La gente se le enfría su amor porque sencillamente su realidad no la quiere soltar por seguir en la cruz. Porque la cruz se le hace pesada a las personas. Porque la cruz no va a encajar con su realidad. Porque la cruz es muy alta la expectativa de cargarla que caminar con ella. La cruz representa salvación. La cruz representa sanación. La cruz representa obediencia. La cruz representa seguir a Jesús. La cruz representa estar bajo sus preceptos. La cruz representa el amor ágape. La cruz representa la obediencia. La cruz representa lo incondicional que ella es hacia ti. La cruz representa que esa es la única salida. No existe más ningún otro camino, sino que Él es la verdad, la vida y la salvación, y en Él obtenemos el triunfo de la corona. Y para que nuestro amor no se enfríe, escúcheme esto, familia que me está viendo, en un mundo lleno de tanta maldad, en un mundo que hay muchas distracciones, donde está la guerra anunciándose por aquel lado, y Jesús lo profetizaba en ese mismo capítulo. El amor de muchos se enfriará, se escucharán guerras, rumores de guerras. ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿Qué estamos viendo ahora? Políticos peleándose por poder. Naciones confrontadas. La llamada guerra santa. Mucha gente distraída. Y la gente, escúchame, en Venezuela pasa un fenómeno. La gente, la expectativa de la economía que va a surgir, que si van a dolarizar, que si no van a dolarizar, que si vamos a ganar más, que la cosa va a salir bien, que todo, y la gente enfocada en eso. Están desesperados por prosperar, pero no están
desesperados por prosperar espiritualmente. No están desesperados por prosperar y crecer en la presencia de nuestro Señor. Y crecer, porque cuando no estamos enfocados en el crecimiento espiritual, en lo que la palabra de Dios nos dice, cuando venga la bonanza, ok, llega en algún momento, se van a olvidar del Señor. Se olvidan. Tú sabes, una estadística de hermanos cristianos que se fueron a los Estados Unidos o a otros países, vamos a ponerlo así, hermanos de la fe. La estadística dice que 8 de cada 10 hermanos cristianos de la fe se apartaron del Señor, buscando el sueño americano, persiguiendo su prosperidad porque no supieron esperar en la cruz. Oh, yo no los critico, que bueno, a mí se le fue bien, gloria a Dios, qué bueno. El precio que tuvieron que pagar fue alto, pero el precio más alto que la gente está pagando y las consecuencias de ello es haberse enfriado del amor ágape de Dios. Pero aún así el Señor tiene misericordia, porque ¿sabe qué? El Señor dice, y lloró por ti. Lloró por ti. Todavía está esperando que tú le abras la puerta. Y cuando tú le abras la puerta, Él se va a olvidar de aquello que sucedió y se va a entrar a comer contigo y van a cenar juntos los dos hasta que tú seas reconfortado y entiendas que el amor de Dios es ágape, incondicional, eterno, sublime, porque mi papá, mi rey, te ama incondicionalmente. Así que es hora de que te apartes de esa religión que nos ha enseñado que ir solamente en Semana Santa es porque me voy a purificar. Así que hoy quiero que examine tu termómetro espiritual. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Por qué te apartaste? Y yo les hablo a aquellos que seguramente se han apartado, que se han enfriado porque el milagro no les llegó, que no han perseverado hasta el fin. Yo les hablo a aquellos, déjame decirte, todavía el Señor está esperando por ti. No es para darte un milagro, es para darte algo mayor. Paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz de Dios sobrepasa cualquier problema que todos podamos tener. Así que esta pregunta sí quiero que resuene. ¿Tu amor por Dios depende de que las cosas salgan como tú quieres? ¿O lo amas por quien es Él? Incluso caminando en la cruz. Familia, yo quiero que hoy tú midas tus termómetros espiritual y puedas reconciliarte con Dios, con mi Señor. Que el hosana que gritaste en un momento que recibiste tu milagro, lo sigas gritando ahora que estás en un momento de disfrute, porque a Dios se le alaba en tiempos de dificultad y en tiempos de abundancia. En tiempos de abundancia y en tiempos de dificultad, porque Dios no cambia su palabra. Él es igual, el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de mañana, el que te va a abrir la tierra, el mar en dos para que tú pases en seco, el que va a hacer milagros y prodigios para que tú no te apartes de su presencia. Ese es el Dios que te ama, el Dios que agarra los pecados y los echa a lo más profundo del mar. Aquellos pecados que tú dices, esa culpa porque no soy digno. No. El hijo siempre va a regresar a la casa. ¿Cuántos se consideran hijos aquí? Amén. Todos nos consideramos hijos. Yo quiero que tú te pongas de pie.
Yo quiero orar por ti. Y quiero orar seguramente no por el milagro, sino por la verdadera transformación. Porque aquellos dicen que perseveren hasta el final serán salvos. Y seguramente tú me preguntarás, pero ahí está la teoría, la teología, que la salvación se pierde. Claro que no, que la salvación no se pierde. Porque para los que creen y se transforman, eso sí aceptaron la salvación. El que confesó y nunca tuvo una relación con el Señor, ese jamás fue salvo. Esa es la gran diferencia. Yo quiero orar por la familia que hoy, muchos de ellos tienen el amor frío del uno para el otro. La indolencia del mundo. De las iglesias que no tienen, que se sienten vacías. De las iglesias que están llenas, pero solamente porque la gente busca un milagro. Yo quiero orar para que tu transformación sea de una manera 380 grados, que tú puedas cambiar y te puedas llenar, porque Jesús dijo, así como prospera tu alma, prospera tu espíritu. Padre, yo quiero orar hoy porque me está viendo en pantalla, porque está aquí en casa, para que entienda que Dios siempre está en tu proceso, que la cruz requiere sacrificio. Seguir en la cruz requiere obediencia. Seguir a la cruz requiere relación íntima. Seguir a la cruz es recibir su milagro, es ser limpios, es tener esperanza de que algún día Él vendrá por su iglesia. Padre Santo, te doy gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Yo hoy, mi Dios, pongo delante de ti este día tan especial, Señor. El día que muchos gritaron Hosana. El día que muchos gritaron, mi Dios, crucifíquenlo. Pero hoy oro por aquellos que dicen Hosana aún en medio de las pruebas y en medio de la abundancia. Padre de la gloria, gracias por el que hoy, Señor, podamos reconciliarnos contigo, Señor. Podamos, Padre Santo, de reconstruir una relación íntima contigo, Señor. Bendito Dios, yo oro por los que están en necesidad, por los que están enfermos, por los que están, mi Dios, apartados, por los que están en cautiverio, por los que están, mi Dios, con ataduras, mi Dios. Oro para que seas tú, Señor, en medio, haciendo una obra milagrosa para cada uno de ellos, Señor. Señor, yo sé que hay gente, Padre, gente que está viendo esta transmisión, que tiene miedo de ir a la iglesia nuevamente, que tiene miedo de reconocer, que tiene miedo de acercarse a ti, Señor. Yo oro para que el espíritu de valentía se postre sobre ellos, Señor. Oro, mi Dios, por aquellos que han renegado de ti, Señor, que tienen miedo de hablar de ti, tienen miedo de su identidad. Oro, mi Dios, para que ellos tengan identidad, para que ellos a tiempo y a destiempo hablen de quién eres tú, Señor, y sean unos ganadores de almas, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, yo declaro una palabra de restauración, de restitución, Señor. Una palabra, mi Dios, de reconciliación para el que está apartado, de restitución para el que se ha apartado, Señor, de restitución para aquellos que han perdido todo, Padre celestial. Hoy, mi Señor, la reconciliación llega en los hogares, Señor. Hoy, mi Dios, esta es una temporada, mi Dios, de gritar Hosana en las alturas, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. En el nombre de Jesús.
Te lo pido, mi Señor. Lo pongo en tus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Les bendigo. Amén, amén y amén. Te pedimos esta transmisión. Se les quiere. Chao, chao. Familia, oramos, Señor.